Hola Sebastián, gracias por el tiempo. Oye, es muy difícil enfrentarse a uno mismo al hacer un remake de una película que de cierta manera le fue muy bien, le fue muy bien y tuvo mucha visibilidad y hacer otra versión un poco, ¿cómo es eso, enfrentarse a uno? O sea, yo estaba muerto de miedo, pero fue justamente lo peligroso que era meterse con un material que ya había funcionado, que la gente que, que le gustó la primera Gloria la amó. Entonces, ¿por qué, ¿por qué meterse con eso, digamos? ¿Por qué no dejarlo tranquilo? Pero justamente el peligro de fracasar en devolver esta historia a la vida y hacerla vivir, no nuevamente, sino que por primera vez, porque es una película distinta, era tan grande que esa fue una de las principales razones, motores, digamos, de excitación de por qué hacer esto. El desafío artístico, digamos, en cuanto a artesanía y en cuanto a lograr hacer vibrar un material de nuevo, para que realmente, o sea, intentando que realmente esté vivo y resuene, y vibre. Eh, yo creo que eso fue peligroso y motivante tanto para Julián como para mí. También hay un elemento de dificultad, me imagino, porque Gloria, la primera, la original, hablaba sobre una situación que se vive en Chile, que para la gente que es de 50 años, 60 años, que no tiene un poco donde ir a rehacer su vida, por ejemplo. En Estados Unidos sí existe eso, sí existe un poco esa posibilidad. O sea, de repente ese corazón que tenía la primera, ¿cómo lo tenéis que enfrentar para contarlo en la segunda, en este segundo relato? Lo que pasa es que el tema de la adaptación cultural de la película no fue tan complejo, porque de alguna manera eh, yo creo que hay un componente universal en la historia que es lo que prima. Eh, Gloria, después de esta película, Gloria es algo así como un arquetipo, digamos. En este caso fue canalizado por Julianne Moore, pero las sutilezas culturales, por supuesto que fueron desafiantes, pero para mi sorpresa no fue tan difícil, fíjate. No se trató de inventar una nueva historia. No era ese el proyecto era honrar la historia original, pero si fuera una canción, digamos, es tocarla con otra banda de rock. Entonces se trata de las energías que esos nuevos intérpretes traen al juego. Y casi como una obra de teatro, que se vuelve a montar algunos años después en otro país con otro grupo de actores. Entonces, claro, hubo adaptaciones culturales que hacer, pero no fueron tan complejas. Y sobre todo yo estaba preocupado en términos de lenguaje. Es una película donde hay tanto, la gente se define por lo que habla muchísimo, y hay tanta conversación cotidiana. Entonces, capturar la textura cultural de manera correcta era desafiante. Me pasó a mí al ver las dos, o sea, que habían elementos de la segunda que me hacen reír, que a lo mejor en la primera no tenían Ya. tenía otro estilo, pero como que lo vimos con un grupo de periodistas y nos reíamos, no, no recuerdo que me haya pasado eso en la primera. ¿Tú te lo ha comentado alguien más? ¿Sentís Sí. que hubo una cosa de, a lo mejor los actores, el mismo Michael Cera, genera algo, no sé, si O sea, al ir entendiendo la película que estábamos haciendo, sí, yo comprendí que iba a tener el dimmer un poco más hacia el humor que la primera. Sí, como que la vibración de la película es un poquito más alta. Es distinta, son tonalidades distintas. Yo creo que justamente uno no puede rehacer una película. Tú solamente puedes hacer una película. Uno no va a rehacer cuando llegas al set. Ya, voy a rehacer, no, tú estás haciendo la película, con actores, con luz, con un cierto tiempo. Y en ese sentido, la película que acá se hizo eh, aporta dimensiones nuevas a la historia que se cuenta y sobre todo al personaje. sí, hay mucho Eh, más, si uno tiene esa sensación, hay muchas más historias que le gustaría conocer, de la familia de Gloria, no sé, hay más agregados al final, y eso genera humor, creo yo, también en esa es situación. posible, sí.
Oye, habláis de la música, me llamó mucho la atención la música porque tuviste que hacer otro ejercicio, ¿no? No es como en la primera, que a lo mejor tenías cosas como más latinoamericanas. Claro. Aquí buscaste otras canciones. ¿Cómo fue esa búsqueda de como banda sonora, porque es importante? Suena en el auto, suena en los clubs. Sí. Hay una escena muy bonita con el rock del esqueleto, si no me equivoco, Sí. ¿cómo se construye esa banda sonora? Bueno, lo que pasa es que Gloria Bell es un musical encubierto. O sea, es una película musical. O sea, es un estudio de personaje y es una película, una comedia romántica subvertida, tiene todos esos elementos, pero también por sobre todo tiene vocación de película musical, en el sentido de que cada 2 o 3 minutos aparece una canción y esa canción informa acerca del proceso del personaje. Y el personaje está cantándola o bailándola. O sea, casi como en... Sí, es como la operación de una película musical, es parecido. Entonces la música es esencial en la historia y la cuenta, la música cuenta la historia. Y fue muy entretenido encontrar la traducción de lo que era sobre todo ese repertorio romántico latinoamericano de la primera, la traducción anglo de eso. Y en ese sentido el trabajo bueno, estuvo presente Marisol García, que es una musicóloga chilena, gran colaboradora, con un gusto musical exquisito, y con ella fuimos construyendo un primer set de canciones posibles. Después yo las compartía con Julián. Julián daba su feedback de, digamos, lo que esas canciones significan culturalmente en Estados Unidos. Yo quería que ella estuviera cómoda también con lo que iba a cantar o bailar. Entonces, y finalmente, claro, juntar un grupo de canciones tan grande es carísimo. Entonces también hay un balance entre lo posible y lo soñado. Pero estamos muy orgullosos de las canciones que pudimos recopilar y también una cosa que es nueva en este caso es que la película tiene música original, tiene score, que lo hizo Matthew Herbert, y una banda sonora grande con orquesta que también agrega una dimensión también nueva al relato. Súper. Oye, la escena del carrusel, o sea, yo tengo muy arraigado, yo soy de Viña, entonces tengo muy arraigado la escena de la primera. Fue muy difícil. ¿Cómo te enfrentaste a esa de nuevo? Porque a lo mejor podrías tomar una decisión de haber hecho otro juego, Sí. elegir otro juego, un vaivén, no sé, Sí. ¿cómo te lo planteaste? Porque creo que ese es uno de los grandes como recuerdos que uno tiene en la película de Gloria. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no sé si habéis visto los flippers temáticos. Sí, sí. Entonces, cuando uno juega un flipper de Los Sopranos, está Tony, no sé, hay unos dados, qué sé yo. Está el universo icónico de la película. Entonces, yo comprendí que cambiar el universo icónico de la película era un error. Entonces, había que conservar al gato sin pelo, había que conservar los lentes, había que conservar la iconografía que hizo de Gloria a Gloria. Y en ese sentido, el giro en carrusel, no un carrusel, es ¿cómo se llama? Merry-go-round se llama. Sí, sí, tiene porque claro, no tiene los caballitos, sino es Sí, el asiento nomás. en ese asiento giratorio era también uno de los momentos más icónicos de la película. Entonces, jugué con la idea de cambiar y buscar otros juegos, pero al final siempre ganó ese. Y fue bastante alucinante llevar uno de esos juegos y ponerlo en medio de la calle en Las Vegas y filmar lo que, digamos, con esas luces alrededor Sí, porque tiene otro... fue interesante. Sí, tiene... Sin desmerecer Viña. No, por pero favor. es que yo conozco ese juego, entonces que como Claro. que entretenido, a mí me quedó muy grabado, entonces te quería preguntar eso. ¿Cuáles son un poco las expectativas de la recepción del público acá en Chile de Gloria Bell? Porque claro, ya la vieron, vimos en la primera versión, a lo mejor esta está pensada para todos, obviamente. Claro. Pero igual ya hay gente que se va a tener que ir a verla de nuevo. ¿Cuál es como un poco el sentimiento que tienes tú con la recepción del público? ¿O Bueno, expectativas? no sé, están todos invitados a verla, digamos, y en general la experiencia del que la vio y ve Gloria Bell, el que vio la primera y ve Gloria Bell, es una experiencia es una experiencia nueva, digamos, a pesar de que ya conocer la historia y los giros,
verla encarnada por este grupo de actores, por Julián, en otro país, en otra cultura, con otros colores, con otra música, renueva la experiencia. Entonces yo creo que por curiosidad al menos, me imagino que, espero que la gente vaya a bailar con Gloria. Súper. Sebastián, gracias por el tiempo, gracias por haber conversado sobre Gloria Bell y nada, que les vaya súper bien. Muchas gracias.